Ahora iniciamos la cuarta parte, que es quizás la más compleja de entender, tiene algunos conceptos nuevos para ustedes. Vuelvo a insistir que la mejor forma de repasar, comprender y lograr retener todos estos conceptos es tener un apunte al lado, es decir, volver el video, volver a explicarlo, a leerlo, perdón, a entenderlo y tomar algunos conceptos. Luego en las videoconferencias iremos aclarando dudas y en los foros también, por supuesto, y por todas las vías de comunicación que les vamos a proporcionar. ¿Qué es lo que ocurre? Ya desde la época de Mendeleev y el ordenamiento se sabía que hay elementos que no cumplen exactamente con esta cuestión de ser en propiedades físicas y químicas, e inclusive en las relacionadas con la distribución electrónica, exactamente de la misma familia. Es decir, hay algunos elementos o grupos de elementos cuyas propiedades son distintas a las de su propia familia o de su propio periodo. Esto son excepciones, si se las pudiera llamar excepciones, a la periodicidad de elementos o falta de periodicidad en la propia periodicidad. Hay varios, nosotros vamos a estudiar tres que son las más importantes. Estas son el principio de singularidad, el efecto diagonal y el efecto del par inerte. Antiguamente ya esto no se usa, pero cuando hablamos en un lenguaje un poco más educado y menos familiar, encontrábamos en un grupo de amigos o de personas que conocíamos alguien que se destacaba, que tenía cualidades distintas, que nos caía bien, decíamos, esta persona es singular. ¿Qué significa eso? Que no es que sea única, sino que tiene atributos que la hacen distintos al resto. Eso es ser singular. Justamente utilizando ese concepto es que hay algún grupo de elementos, específicamente los del periodo 2 o segundo periodo, que son elementos distintos, cada uno de ellos, al resto de su familia o grupo. A ver, tienen que tener una tabla periódica, ya les dije, a mano. Si usted se fija en el primer periodo, lo constituyen solamente dos elementos, el hidrógeno y el helio. En el segundo periodo, si ustedes se fijan, están todos estos elementos, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Hay un espacio vacío entre el litio y el berilio. ¿Por qué? Porque justamente ya les voy a explicar en un momentito, no hay elementos del periodo 2 que sean de transición. ¿Estamos? Entonces, ¿qué significa esto? Yo comencé diciendo algunos videos atrás que todos los elementos alcalinos del litio al cesio, perdón, reaccionan violentamente con el agua. Esto lo vamos a hacer cuando sea presencial. En realidad, si yo pongo litio en agua, y los insto a que ustedes googleen y vean videos de reacción del litio con el agua, van a ver que parece, hablando vulgarmente, una papa frita. Es decir, se pone el elemento y el elemento flota en el agua, vibrando de alguna manera, libera hidrógeno al igual que lo hacen los otros elementos, pero no hay una reacción violenta. Sin embargo, pongan reacción del potasio con el agua y van a ver que hay una explosión, se enciende un fuego de color violeta. Entonces, ¿qué significa? ¿El litio, al igual que los otros elementos alcalinos, es reactivo con el agua? Sí. ¿Pero reacciona violentamente con el agua? No. Por eso es singular. Entonces, podemos definir a la singularidad como propiedades significativamente diferentes a los demás elementos de sus respectivos grupos. ¿Cuáles son las razones? Hay tres razones. Primero, pues son muy chiquititos, muy pequeños. Recuerden que el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo, o sea, el litio es mucho más pequeño que el potasio. Entonces ese pequeño tamaño hace, fíjense en la imagen de la izquierda, hacen que en un enlace químico entre el litio y cloro para formar cloruro de litio, por ejemplo, el catión litio, ¿por qué? Porque el cloro le roba, le quita un electrón al litio y lo transforma en catión litio, y el cloro se transforma en anión cloruro. Recuerden cuando vimos radio iónico que el catión litio es más pequeño que el elemento litio y el anión cloruro es más grande que el elemento cloro.
Entonces imagínense una bolita pequeña que sería el catión litio, que prácticamente se acerca al gran anión cloruro. El enlace que se forma ahí es un enlace iónico, pero tiene características covalentes. Este concepto todavía es difícil que ustedes se lo apropien porque no han visto enlace químico, pero quédense con esto: al ser tan pequeños, las características del enlace que forman ya no es tan iónico. Es iónico, pero sus características no, sino es más bien covalente. La segunda también es un concepto que todavía no han visto, lo vamos a ver más adelante cuando veamos orbitales moleculares. Tiene mayor probabilidad de formar enlaces pi. El enlace pi es un tipo muy particular de una teoría que se llama teoría de orbitales moleculares. Ahí lo tienen para el ejemplo del carbono. El carbono puede formar enlaces pi que tienen ese tipo de dibujo por encima y por debajo del núcleo. Y como son pequeños, se acercan tanto que las nubes electrónicas de los propios enlaces pi se vuelven más fuertes. Y el tercero, recién se los dije, si ustedes se fijan en una tabla periódica, tenemos el elemento litio a la izquierda y el berilio, boro, están todos a la derecha y al medio hay un espacio vacío. ¿Por qué? Porque por la configuración electrónica no tienen orbitales d, entonces no hay elementos de transición. Eso es el principio de singularidad. Entonces, ¿qué es el efecto diagonal? Relación diagonal entre la química del primer elemento de un grupo y la del segundo grupo siguiente. Pero es significativa solamente para los 3 primeros grupos y los 2 primeros periodos. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué? Porque tienen un tamaño iónico, una densidad de carga, es un concepto que van a ver más adelante, pero resulta de dividir la carga de un catión dividido su radio y la electronegatividad similares. ¿Se fijan en esta diapositiva? Mientras que el catión litio tiene una carga de más 1 y el catión magnesio una carga de más 2, fíjense el radio iónico, 0,73 para el litio, 0,71 para el magnesio. Son muy parecidas. La densidad de carga, bueno, no es parecida, y la electronegatividad sí. En el litio es 1 y en el magnesio es 2. No estamos diciendo que sean iguales, sino que tienen propiedades químicas similares. ¿Para qué sirve esto del efecto diagonal? Supongamos que ustedes tienen un material en una red que tiene cationes litios en esa red, puesto en cada uno de los nodos. Cuando hablo de red, hablo de una red microscópica, obviamente, una red molecular, ¿no? ¿Qué pasa si yo, en ese hueco de unos 0,73 Armstrong, puedo de alguna manera meter el catión magnesio? ¿Qué voy a intercambiar? Voy a sacar litio y voy a poner magnesio. El espacio es el mismo, pero en lugar de tener litio tengo magnesio. Entonces, el efecto diagonal permite la intercambiabilidad de estos elementos, en realidad de estos iones, en una red microscópica. Esto es muy útil para el ensayo de nuevos materiales. Perdón, con esta diapositiva lo voy a explicar mejor. Hay ciertos elementos que tienen esa pantalla con electrones demasiado apiñados, demasiado juntos. Esto no es porque los electrones se pueden ver, ha sido deducido esto en modelos experimentales. ¿Dónde, en qué orbitales están esos electrones? Están en orbitales D y F. Entonces imagínense, los electrones son todos negativos. Imagínense en un pequeño espacio, en una pequeña zona de espacio, meter electrones muy juntos, se empiezan a repeler. Entonces ustedes, acuérdense de la analogía que hice del avión y del suelo. Ustedes están en el suelo y arriba hay un cielo nublado. Ustedes escuchan que pasa el avión pero no lo ven. Y de pronto se abren las nubes, se abren huecos en las nubes. Esos huecos, que en realidad serían zonas de menor densidad electrónica, hay menos electrones. Entonces en ese momento, en ese preciso instante donde ustedes ven el avión, la influencia que ejerce el núcleo sobre el electrón es mayor. Entonces imagínense que se abren huecos, no son huecos literales, son zonas de menor densidad electrónica, el núcleo atrae con más fuerza el electrón, se vuelven a cerrar, atrae con menos fuerza, se vuelve a abrir, atrae con más fuerza. Entonces, en esto, que lo hace millones de veces por unidad de tiempo, el resultado final es que el núcleo atrae con más fuerza al electrón de lo que cabría de esperar. Entonces, ¿qué pasa? En un enlace químico, en una reacción química, el electrón se libera con menos
con más dificultad, es decir, lo retiene más al electrón. ¿Por qué? Porque hay más fuerza. Vuelvo a repetir, entonces, ¿qué es el efecto del par inerte y por qué se llama par? Porque en ciertos elementos, ya les voy a decir cuál, el núcleo atrae con más fuerza a los electrones diferenciales que están en el nivel, en el orbital S. ¿Por qué lo hace? Porque hay zonas de menor densidad electrónica en los orbitales D y F, por repulsión electrónica. ¿Esto qué es lo que hace? Lo que hace es que los elementos de los grupos 13, 14 y 15, en la nomenclatura vieja eran 3, 4 y 5, la valencia esperada es para el grupo 13 de 3, para el grupo 14 de 4 y para el grupo 15 de 5. Esa es la valencia esperada. Yo espero que actúen con valencia 3, 4 y 5. La realidad es que como hay retención de 2 electrones externos, la valencia real es 2 veces menor a la esperada. Entonces para los del grupo 3, en lugar de ser 3 la valencia esperada, la valencia real es 1. Para los del grupo 4 es 2 y para los del grupo 5 es 3. O sea, réstenle 2 a la valencia esperada. 3 menos 2, 1, 4 menos 2, 2, 5 menos 2, 3. Les doy un ejemplo muy clásico. Antiguamente el veneno para ratas tenía tricloruro de talio, es decir, TLCl3, tricloruro de talio. En realidad no tenía tricloruro de talio porque no existe el talio con valencia 3, sino que existe el talio con valencia 1. Lo que en realidad contenía era cloruro talioso o cloruro de talio 1, TLCl. ¿Me entienden? Es decir, no existe el cloruro de talio, el tricloruro de talio, sino que existe un compuesto con una valencia 2 veces menor. 3 menos 2, 1. Cloruro talioso. En estas últimas diapositivas tenemos, esto estudienlo, están en general en los libros, cuál es la diferencia fundamental entre metales y no metales. Aquí tienen una distribución del carácter ácido. Fíjense que los que están en rosa son elementos que forman con el oxígeno no metales. Los que están en celeste son elementos que forman con el oxígeno, los que están en rosa son elementos que forman con el oxígeno óxidos ácidos, o sea, serían no metales. Los que están en celeste forman con el oxígeno óxidos básicos o metálicos, y los que están en un celeste oscuro, en un azul, serían óxidos anfóteros o de metaloides. Aquí tienen las tareas. Una vez que hayan visto y escuchado este teórico completo, los invito a que en el punto 1, 2 y 3 copien el enlace en un buscador y vean qué es lo que ven. En un caso, en dos casos hay unas notas bastante interesantes de leer, y en el caso 2 es una tabla periódica interactiva muy linda, donde ustedes cliquean en los elementos. Háganlo en los elementos que a ustedes les interese o que les llame la atención, y les va a decir las propiedades físicas, químicas, cuándo fue descubierto. Y me gustaría que vieran sobre el último elemento sintetizado, que es el Z igual a 118. Luego hay dos videitos que les vamos a dejar en el aula virtual. Uno es relacionado al punto 3, en el punto 3 tienen la nota, pero el video se lo vamos a dejar, que es una animación de cómo en el tiempo, durante 300 años, se fueron descubriendo los elementos. Y en el punto 4 es un video que dura casi 50 minutos, pero es muy interesante, dado en un programa de televisión sobre los 150 años de la tabla periódica. El año pasado, en 2019, se cumplieron 150 años de que Mendeleev publicara la tabla periódica. Y para terminar, es una frase. A mí me gusta terminar mis teóricos con algunas frases, y dice así: mientras más amplíe el hombre su círculo de conocimiento, más grande se hace el halo de ignorancia que lo circunscribe. ¿Qué es esto? 150 años después de la tabla periódica todavía hay cosas que se siguen descubriendo respecto de los elementos químicos. Es decir, aquí no es lo importante saber todo, porque mientras más sabemos, más grande se hace el halo de ignorancia frente a lo que estamos estudiando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo teórico.